2 del 1 al 7. Pero hoy solamente vamos a leer del 3 al 7 para empezar, que dice, y yo se lo voy a leer en el lenguaje sencillo, ustedes allá lo van a ver en la Reina Valera. Tú, como buen soldado de Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y somos de los malos o de los buenos? Bueno, buen soldado. Debes estar dispuesto ¿a qué? A sufrir, dice allá, penalidades, aquí dice a sufrir por él. Y cuando usted escucha eso es, uy, pero o sea, el Señor nos va a poner a sufrir. Pero ¿saben en dónde es que se sufre? En la carne. Ahí es donde hay ese sufrimiento, porque uno se tiene que negar, ¿cierto? Hay cosas que uno deja de hacer o empieza a hacer y le cuesta a su carne. Por eso dice ahí que ¿qué? Que hay un sufrimiento, pero ese sufrimiento no es en nuestro espíritu está fuerte, está vital, está feliz, pero nuestra carne a veces sí como que, terrible, sufre. El 4 dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces diga conmigo, Señor, gracias por tu revelación en esta noche. Queremos saber más de ese llamado a ser soldados. Amén. Listo, entonces el jueves pasado, ¿alguien se acuerda de algo que dijimos o algo que de pronto se le quedó acá en su cabecita o en sus apuntes tal vez o algo? Una frase. Ay. Debemos confiar en el nombre de Jesús. Esa fue nuestra primera arma, ahí quedamos, amén. ¿Qué otra cosita se acuerdan? Que de pronto los soldados están de vacaciones o están en ¿qué? En una guerra, en una batalla, ¿cierto? Bueno. Y hicimos la introducción al tema de que tenemos unas armas. Entonces, como decía mi hermano, nuestra primera arma fue el nombre de Jesús y vimos la importancia, lo precioso que es esta arma, que es usar su nombre, amén. Es algo que no todo el mundo sabe usar, pero nosotros sí, amén. ¿Ustedes sí alguna vez han usado el nombre de Jesús? ¿Y les ha dado... o sea, ¿ha funcionado? Amén. Listo. Entonces, cuando usted dice el nombre de Jesús, no lo dice en temor, no lo dice como, ¿será que sí va a funcionar? No, usted lo dice porque usted sabe y tiene una confianza y en ese nombre hay poder. Pero necesitamos poner fe en su nombre, amén. Bueno, ahora vamos a ir con el arma número 2 y es la sangre de Cristo, amén. Y es otra arma poderosa. Vamos a hablar ciertas cositas importantes de esta arma, como que nosotras fuimos comprados, amén, a precio de sangre, o sea, con la sangre de Cristo Jesús. Es que nuestro buen y fiel sacerdote se presentó ante el Padre, amén, y fue este sacrificio acepto, amén, porque fue por medio de su sangre. Así que por medio de su sangre es que nosotros hemos sido hechos justos. Dígale al que está a su lado, tú eres justo. No importa lo que tú de pronto puedas pensar, porque algunas veces como que uno no se siente muy justo, como que vienen pensamientos de condenación, qué sé yo, cualquier cosa. Pero sabes, no es por ti, es por el nombre de Jesús, es por la sangre de Jesús. Amén. Ahí es que está ese poder. Entonces, por ese simple hecho de que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús y fuimos aceptos en Él, en el amado, es que nosotros podemos entrar con confianza al trono de su gracia, amén, y ya limpios, o sea, sin conciencia de pecado. Y vamos a leer en Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la iglesia fue ¿qué?
ganada por su propia sangre. Fuimos comprados, le pertenecemos a Él, Él tiene cuidado de nosotros por medio de su sangre. También dice un versículo que hemos vencido por la sangre del Cordero. Amén. Así que cuando nosotros hablamos acerca de la sangre, amén, es un arma poderosa. De hecho, al diablo le fastidia, le da como que nosotros sepamos de la sangre. Amén. Entonces dígale a su vecino, aplique su sangre. ¿Sí? Debemos aplicar la sangre. Y usted se puede preguntar, ¿y cómo hago eso? ¿Cierto? ¿Cómo aplico la sangre? Entonces, les voy a contar cómo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, los sacerdotes, ellos cuando las personas iban a presentarse, pues para que ellos fueran limpios de sus pecados y todo esto, ¿el que hacía? Él tenía un cordero perfecto, ¿cierto? Pero entonces, él salpicaba sangre sobre ellos y lo hacía como con una lengüilla de cuerito. Él la sumergía ahí y empezaba chun, 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 y entre más sangre le cayera a uno, pues mejor. Más limpio soy. ¿Sí? O sea, me imagino yo. Entonces, dígale al que está a su lado, rociando con la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ustedes se acuerdan que yo le dije que él consumía algo como una cosita de cuero para salpicar. Ustedes pueden saber o pueden imaginarse con qué es que ahora usted va a salpicar esa sangre. Con su lengua, con su boca. Esa cosita es su lengua. Entonces usted llega y pim, 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 y empieza a salpicar la sangre. Amén. Y hay poder. Entonces, usa tu lengua para salpicar, para aplicar la sangre. Amén. ¿Y en qué ocasiones piensan ustedes que nosotros podemos aplicar la sangre, clamar la sangre, salpicar la sangre? ¿En qué ocasión será? ¿Para sanidad? Sí, también. Para cuando estamos en peligro, cuando hay una situación, sí, que tú sabes como que puede haber un accidente o tu vida corre peligro, o de pronto no tu vida, pero la de algún familiar, uno puede clamar la sangre. En el nombre de Jesús, clamo la sangre de Cristo sobre tal persona. Entonces es guarda, hay protección divina, amén. Pero también nosotros podemos aplicar la sangre cuando hay temor en nuestras vidas, cuando hay opresión. Opresión es esa nube negra encima de uno que uno siente que como que no le funciona nada, como que usted casi que ni puede pensar correctamente. Es el poder ahí del diablo actuando. Entonces, ¿usted qué hace? Usted aplica la sangre de Jesús. Amén. Usted clama la sangre de Jesús. También usted puede clamar la sangre de Jesús, puede usar la sangre de Jesús cuando usted siente condenación. Amén. Entonces usted clama la sangre, en el nombre de Jesús, yo me presento ante ti, Padre, limpio, no hay condenación de mi vida, aplico la sangre de Jesús sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mis emociones. Y usted empieza a hablar sobre qué más está aplicando, sobre su alma, porque el alma sube y baja, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre esa nube negra, esa opresión, sobre el peligro. Amén. Usted clama la sangre de Jesús. Entonces esa es nuestra arma, ¿qué? 2. Ahora vamos por la 3. Es la palabra de Dios. Esa también es nuestra arma. Entonces vamos a Hebreos 4:12. Y dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más que... O sea que es un arma peligrosa porque tiene filo. O sea, usted tiene una espada ahí para cortar, ¿sí? Entonces, cuando usted usa la palabra de Dios, mejor dicho, usted está súper bien armado. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así que ella sí funciona, ¿sí? Porque está viva, es viva. Ella penetra, ella es poderosa.
Si ustedes se acuerdan en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, Jesús usó la palabra ¿para qué? Para defenderse en contra de Satanás. El mismo Satanás fue tan terribloso que le citaba cosas, le mencionaba cosas de la palabra, pero tergiversadas. Pero ¿qué hizo él? Él se quedó callado y no, él habló y habló con autoridad. Amén. Y así se defendió. Así que nosotros estamos llamados a usar la palabra de Dios, no a tenerla abierta en el Salmo 91 solamente, sino ¿a qué? A darle vida. Por eso dice que es de doble filo, porque el Señor ya la habló y Él quiere que nosotros la hablemos también. Ahí es cuando se hace de doble filo. Amén. Entonces es la espada del Espíritu que tenemos en nosotros. Esa arma después la vemos, igual es la misma, es la palabra. Y un soldado que sabe usar bien su espada, el diablo no puede contra él. No, o sea, este man viene pero súper bien armado. O sea, me va a volar la cabeza, ¿sí? Y no puede hacer nada. O sea, es como que se queda congelado. Entonces, dígale a su vecino, saca a volar al enemigo con la palabra. Amén. Entonces, si la enfermedad, si el síntoma viene a su cuerpo, usted se queda callado y lo consiente. Usted le dice, usted le habla, ¿qué dice la palabra? Y también puede utilizar otras armas en el nombre de Jesús, usted podría decir, ¿sí? Síntoma, lárgate de mi vida. O sea, no tienes derecho, ¿sí? Pero nosotros usamos el arma. Porque ya la tenemos ahí, pero tenemos que usarla. No es como ese soldado que tiene un poco de armas y ahí todas oxidadas porque nunca las usó. No, a diario nosotros usamos la palabra. Amén. Entonces, ¿qué versículo diríamos? ¿Qué se les ocurre que nosotros diríamos si tenemos, no sé, dolor de cabeza? Un ejemplo. ¿Usted qué versículo dice? Por tus llagas yo ya he sido sanado. Amén. Y eso está en Isaías. Usted debe tener unas balas ahí ya puestas, unos versículos. Por eso es tener un arsenal ya, unos versículos listos. Así como cuando David fue a pelear contra Goliat, ¿él cuántas piedras llevaba? Llevaba 5, llevaba varias, ¿no? Yo creo que más de una. Pues con una lo mató, sí, pero él llevaba varios versículos. Haga de cuenta que no llevaba solamente uno, usted debe tener varios. Entonces usted saque sus versículos y tenga esas piedritas ahí listas. Amén. El lugar donde recibes, este es el lugar donde recibes entrenamiento de cómo usar la palabra. O sea, en la iglesia, en el discipulado, en el centro de entrenamiento bíblico, usted está siendo ¿qué? Preparado en la palabra de Dios. Por eso es bueno exponernos a la palabra. Ahora vamos con el cuarto, que es orar en lenguas. ¿A quiénes les gusta orar en lenguas? ¿Quiénes han estado practicando? ¿Quiénes han estado usando esta arma? Ustedes se dan cuenta en estos 2 últimos servicios que cuando oramos en lenguas se cambia el ambiente, ¿sí? El ambiente aquí, en la atmósfera, pero también en uno, porque uno a veces viene medio dormido, medio cansado, medio que ya no, como que hoy no voy, sí. Bueno, gloria a Dios se decidió a venir, pero siempre hay cansancio, siempre sí. Pero cuando usted ora en lenguas, ¿qué pasa? ¿Cuál es uno de los beneficios? Hay refrigerio. Dice que es como que si uno entrara en un reposo, tanto que nos quedamos dormidos. Por la noche es muy bueno orar en lenguas porque no, cae en la paz del Señor, mis hermanos. Ahí les doy el dato. Entonces, es un arma poderosa. ¿Por qué? Algo decía el pastor cuando estaba orando en lenguas y decía que se ora la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere orar algo perfecto? Sin error, ore ¿qué? En lenguas. Porque cuando uno mete entendimiento, mete cabeza, pues a veces puede que le acierte a cosas, pero a veces como que no mucho, porque todavía hay alma, hay emociones. Entonces, si usted quiere hacer una oración perfecta, ore en lenguas. Es la oración perfecta, está basada en la palabra, en la voluntad de Dios y son semillas de fe al futuro.
O sea, cuando usted llegue al futuro, usted va a recoger toda esa oración en lenguas que usted hizo, ¿sí? Muchas veces, uno a veces tiene como tiempos donde uno ora mucho en lenguas y llega a una prueba más adelante y usted sabe que salió más ligeramente de ahí, pero porque estuvo allá atrás en su pasado orando mucho en lenguas. Entonces es muy importante orar en lenguas, amén. ¿Y cuántos saben que Jesús era una persona de oración? ¿Sí? Esa es la palabra, que él se apartaba, que él se iba, que él madrugaba, que él trasnochaba. O sea, él era un re duro. Y si él necesitó estar en oración, ¿cuánto más nosotros, soldados? Muchísimo más. Si él, siendo el re duro, necesitó estar en oración, en tiempos de oración, mucho más nosotros. Amén. Entonces, cuando ores en lenguas, esto es un tip: no te quedes con las mismas 3 sílabas o con las mismas 3 palabras. Cambia tu vocabulario. Amén. O sea, si era ra, 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 ahora póngale cli, cli, cli. ¿Sí? Empiece usted a ponerle un poquito más de vocabulario. Vamos a ampliarlo. No nos vamos a quedar simplemente con lo mismo de siempre. O sea, vamos creciendo, vamos expandiéndonos. Amén. Piensen ustedes que hay miles y miles de lenguas, ¿sí? Y dice la palabra que hay lenguas humanas, pero también ¿qué? Angélicas. O sea que a nosotros no nos puede quedar como tan poquito nuestro léxico en lenguas. Amén. Somos seres espirituales, nos podemos expandir mucho más en nuestro vocabulario. Así que pidámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame, voy a cambiar en fe esto, a ver qué más me sale. Y Él le va a dar, porque Él es el que pone esas palabras. Amén. Y entonces usted empieza a decir otrica aquí, otrica allá. Cuando se esté dando cuenta, usted ya, ya oro re diferente a como estaba orando hace 3 meses. Chévere, ¿no les parece? Entonces esto es cuestión de ¿qué? De practicar, de usar esta arma de orar en lenguas. Y Pastor John, él habla mucho de orar en lenguas y dice que es algo muy divertido para él. Yo no sé si para ustedes sea divertido o no, pero yo creería que sí debe haber un momento donde sea de mucha diversión, de mucho gozo. O sea, que trae tanto placer a nuestro espíritu que eso se refleja en nuestra alma, ¿sí? O sea, que usted ya se ataca de risa, o sea, su semblante cambia, es diferente, porque usted ha encontrado unos beneficios, ¿sí? Usted no solamente lo hace por hacerlo, sino que ya usted se mete tanto y se deja envolver tanto en la presencia de Dios, que para usted eso es como un spa espiritual. Sí, es un deleite. Es un deleite. Entonces ya no es como ay, lo voy a hacer, es como raro, pero usted es obediente y luego ya empieza a ver ese deleite. Usted ya no va a querer como dejar de orar en lenguas, sino que va a preferir orar en lenguas. Amén. Bueno, ese era el 4. El 5, quinta arma. Dime. El cuarto era orar en lenguas. El tercero es la palabra de Dios, ¿sí? El segundo, la sangre de Jesús. El primero, el nombre de Jesús. Y ahorita vamos en quinto, que son los dones del Espíritu. Y sabes, cuando tú oras en lenguas, se abre la puerta a lo sobrenatural, o sea, a los dones del Espíritu. Entonces ese punto va unido con este. Amén. Y en 1 Corintios 12:1 le dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, no nos quedemos sin conocimiento, sin revelación acerca de los dones espirituales. Amén. No debemos ser ignorantes. Pero ¿sabes? Donde hay mayor demostración de los dones espirituales, de los dones del Espíritu, es porque hay mayor necesidad, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos traer invitados, porque entre más nuevos hay más necesidad, porque ellos vienen enfermos, ellos vienen oprimidos por Satanás, ellos vienen, no sé, cansados del camino, sedientos, ¿sí? Vienen con muchas cosas. Entonces ahí hay la oportunidad del Espíritu Santo para moverse y empezar a actuar de una manera ¿qué? Sobrenatural. Entonces ahí es donde se empiezan a activar
ciertos dones, donde hay esa necesidad, amén. Los dones son dados mayormente para el mundo, mayormente, no quiere decir que en la iglesia no haya algún tipo de mover, no, pero son dados mayormente para el mundo, amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ya una iglesia ya edificada de tiempo, pues no debería haber tantísimas necesidades, porque ya somos más espirituales, más creciditos. Pero mientras que vamos en ese proceso, el Espíritu Santo sí se puede mover con poder, y por eso es que uno está en la alabanza y el Señor está haciendo la obra, está, no sé, trayendo paz, trayendo todo eso que uno necesita. Amén. Entonces, ¿es importante o no es importante invitar personas nuevas? Es importante, amén. Entonces, si queremos más mover del Espíritu, traigamos más personas nuevas a la iglesia. Y si vemos allá en Hechos 2, la presencia de Dios cayó, ellos fueron llenos del Espíritu y ellos se fueron para su casa a relajarse. No, ellos salieron a impactar al mundo. Ellos se fueron a hablar de Jesús, a sanar enfermos allá afuera, a los necesitados. Entonces ahí se activan los dones del Espíritu. Esa es otra arma. Ahora, nuestra última arma, alabanza y adoración. Amén. Y esa alabanza y adoración no solamente es aquí las 3 o 4 canciones que cantemos en la iglesia, no, sino que es en todo tiempo. Amén. Hay un versículo que dice: Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿sí? Ahí hay unción en la alabanza. ¿Y qué hace la unción? Que se destruya, ¿qué? El yugo. Entonces, ¿debemos alabar? Sí, debemos alabar. Amén. Y dice en Salmos 50:23: el que sacrifica alabanza me honra. Amén. ¿Cuántos somos buenos aquí para sacrificar alabanza? Cuando usted hace eso, ¿le está qué? Honrando. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer? Un sacrificio de alabanza. Amén. Y después Él nos mostrará ¿qué? Su salvación. Amén. Entonces, después de que Dios se manifiesta, la presencia viene sobre nosotros. ¿Ven? Pero nosotros primero tenemos que iniciar. A veces ¿no les ha pasado que hay momentos en la vida, en una prueba, en una situación, que usted ya como que no haya nada más que hacer? O sea, como que usted ya oró en lenguas, hizo, deshizo. En ese momento que ya como que usted dice, no, ya aquí mejor me quedo callado, empiece a alabar al Señor. Amén. Empiece a gozarse en Él, a traer alabanza, a honrar su nombre. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando usted no sepa qué más hacer, ¿qué tiene que hacer? Alabarle, alabar a Él, alabarle. ¿Amén? Porque cuando hay alabanza, la presencia de Dios viene y el diablo se tiene que largar. Amén. Entonces, canciones de fe, buenas canciones, canciones que te animen, canciones que, o sea, te hablen de la palabra, ese tipo de canciones. Amén. Listo. Terminamos nuestras armas. Ahora vamos a pasar rápidamente a hablar de nuestra armadura. Diga armadura. Y bueno, nosotros somos soldados en entrenamiento, entonces vamos a ver, ya vimos 6 armas, pero ahora vamos a ver con qué es que nos vamos a poder defender. Ya sabemos que podemos darle al diablo con ciertas cosas, pero también hay cosas que nos protegen. Entonces en Efesios 6, 13 al 17, nos dice cuáles son y vamos a empezar después a desglosar cada una de ellas rápidamente. El pastor nos tuvo en una saga, digamos, me gusta. No serie, ni siquiera es serie, es una saga, ¿o yo? Yo no sé cuántas partes tuvo muchas, como 6 o 7, ¿sí? Uy, Dios mío, qué bendición. Y si usted quiere, oremos para que se pueda subir a la nube, ¿no? ¿Sí? Y para que estén en YouTube, porque todavía no están. Esas no están. Sí, por eso les digo, hermano, oremos
para que eso pueda subir a la nube. Bueno, entonces vamos a leer Efesios 6, dice 13 al 17. Por tanto, tomad toda. No le dice que tome una o su favorita o la que no, dice tome toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, todos tenemos esa armadura, ¿listo? Pero resulta que así como nosotros tenemos armadura, Satanás también tiene unas armas. Porque es cierto que ¿para qué tenemos una armadura si no hay? O sea, sería como muy pesada esa vaina si no hay un ataque. Obviamente, él va a traer cosas en contra nuestra y esa es la necesidad de que nosotros tengamos nuestra armadura. ¿Listo? Satanás es derrotado en las vidas de las personas que no le dan lugar y andan en la autoridad de la palabra. Amén. Ahí es donde vamos a tener la victoria. Entonces vamos a ver el arma, vamos a ver la pieza de nuestra armadura y el arma que él utilizaría de manera práctica en contra nuestra. Listo. Pero antes de eso, vamos a ver que el diablo es astuto, ¿sí? Y él confía en sus armas porque las ha estado usando por más de muchísimos años, 6.000. Lleva 6.000 años de práctica en contra de grandes personas, de grandes hombres de Dios. Les doy unos ejemplos. A ver, ¿dónde estás? Por acá. Él usó, por ejemplo, armas en contra del hombre más fuerte. ¿Quién fue? Sansón. Él usó armas para bajar al hombre más sabio. Salomón. Usó armas en contra del hombre ungido, el más ungido, el rey David, ¿sí? Y si lo hizo contra ellos, pues contra nosotros también, ¿cierto? Y ellos eran los más, pero bueno. Entonces, hay una pelea, amén, y el diablo ya sabemos que es un astuto, pero nuestra actitud no es actuar como que si el enemigo no fuera real. Porque a veces es como que, diablo, contra mí no, yo no me meto contigo, pero tú a mí tampoco me ataques. O sea, eso no funciona. Él va a venir y dice que él viene a ¿qué? ¿A hacernos cosquillas? No, él viene con toda, o sea, él viene a dar. Entonces, así mismo nosotros tenemos que ver cuáles son, ya vimos armas, pero ahora vamos a ver armadura, sí. Entonces, la primera es el ¿qué? Yelmo de la salvación. Yelmo es como un casco, el casco de los soldados romanos. Entonces, como soldados del Señor debemos tener una mente renovada. Amén. ¿Una mente qué? Renovada con la palabra de Dios. Una mente lavada con el lavamiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Una mente que piensa conforme a la palabra, o sea, que se alinea a la palabra. Amén. En pocas palabras, la mente de Cristo en nosotros, la mente de Cristo. Ponemos sus pensamientos en nuestra mente. Y esos pensamientos son pensamientos raros, torcidos, no, pensamientos de fe, pensamientos puros, pensamientos de la palabra. Amén. Ese es el yelmo de la salvación. Ahora, piense usted, ¿cuál sería el arma de Satanás en contra de ese casco, de ese yelmo de la salvación? Pensamientos incorrectos, pensamientos malos, pensamientos sucios, pensamientos que se alejan totalmente de la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos dejar que eso penetre a nuestro casco,
¿sí? Por eso es que nos debemos que estar hablando la palabra. Yo tengo la mente de Cristo. Por eso es que debemos estar siendo lavados con la palabra, para que nuestros pensamientos que medio alocan, se alineen a la palabra. Amén. Entonces, dígale al que está a su lado, pelee, hable la palabra, renueve su mente. Ese es el yelmo de la salvación. Amén. Listo. Vamos a pasar al 2 rápidamente. La coraza de justicia. La coraza de justicia. Entonces, esta armadura, esta pieza de la armadura, ¿cierto? Nos protege. Ahorita vamos a ver en contra de qué. ¿Cuántos sabemos que somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús? Amén. Esa es nuestra posición. Tenemos la justicia de Dios sobre nuestro corazón, sobre nosotros. Así que nosotros nos ponemos esa coraza de justicia. Nos ponemos la coraza de justicia. Entramos a su presencia con valentía. Amén. O sea, nosotros no somos de los que pensamos somos un pecador salvo por gracia. Porque así piensan muchas personas. No, ahora nosotros somos santos, somos justos, amén. Somos limpios, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Entonces no solamente somos un pecador salvado por gracia. Dígale al que está a su lado, eres un santo. Estoy sentado junto a un santo. Amén. Entonces, si esa es la coraza de justicia, ¿cuál piensan ustedes que es el arma de Satanás en contra nuestra? ¿Con qué va a venir él a atacarnos? A decirnos que usted es un culpable, usted hizo eso. ¿Cómo se le ocurre decir que usted es un santo? ¿Sí? Condenación. Culpabilidad, condenación, sentimientos de inferioridad. ¿Ven? Y ese Satanás viene contra la coraza, viene a darnos duro, a quebrar esa coraza. Entonces, si nosotros no tenemos buena información, aparte de información no solamente, sino revelación acerca de nuestro nuevo estatus, ¿sí? Entonces Él nos puede dar durísimo. Amén. Debemos también saber y tener en claro quiénes somos en Cristo. Eso es parte de la justicia de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Qué tenemos en Él? ¿Cuáles son nuestra autoridad? Eso que Él ganó por nosotros. Amén. Entonces, si no tienes esa revelación, tú puedes ser confundido por tus emociones. Vas a ser confundido por tus emociones. Vas a estar condenado, vas a sentirte culpable y todavía vas a estar pensando en cosas del pasado. O sea, te la vas a pasar ahí meditando en cosas del pasado y eso es como que si tu casa fuera sacudida por un temblor. O sea, constantemente vas a estar siendo movido, ¿sí? ¿Y a cuántos les gustan los temblores? ¿Usted ha visto en las noticias que esa gente está feliz porque llegó un temblor, un terremoto a la casa? No, eso es una locura, la gente huye, corre, se aloca, le da temor. Bueno, eso mismo pasa cuando nosotros dejamos que Él venga en contra de esa coraza de justicia y nos esté dando y nos esté moviendo cada rato. ¡Pum, pum! Amén. Entonces, debes hablarte la palabra. Tú puedes decir ya conmigo, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Yo olvido el pasado, eso ya no existe, esa persona ya no existe, porque dice la palabra que soy ¿qué? Nueva criatura. Entonces cuando el diablo venga a atacar, dígale, perdón, se confundió de dirección porque ese man o esa vieja se murió, ya no existe. O sea, diablo, yo no sé usted de qué me habla. Soy una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Amén. Entonces usted se tiene que largar con ese cuento tan repetitivo para otro lado. Porque esa persona
no soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Dígale, yo soy una nueva criatura. Ay, tan chistoso. Amén. A mí me da gozo porque ese es un desgraciado que él viene a tratar de y uno como que le tiende a comer cuento. Pero cuando usted tiene puesta la coraza de justicia, usted no se va a dejar meter ningún cuentico chimbo. Amén. Listo. ¿Ese era cuál? 2, coraza de justicia. Vamos con el 3. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, o sea, el cinturón de la verdad. Ese cinturón de la verdad es el que conecta todas las partes de la armadura. Amén. ¿Y quién es ese? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que lo conecta todo. Amén. Es la base de todo lo que hacemos. Es la palabra de Dios. Sin el cinturón de la verdad, pues nada funciona. Amén. Se le caen los pantalones, se le cae todo. Decía el pastor, ¿cierto que? Sí, ya me acordé de ese ejemplo. Y por eso desde ahí, alguien por ahí se empezó a poner un cinturón. No voy a decir nombres. Entonces, ¿cuál será el arma con la que nos ataca Satanás en contra de nuestro cinturón de la verdad? ¿Él con qué va a venir? Con mentiras, con engaños, ¿sí? Con embustes. Entonces nosotros no nos creemos eso porque tenemos que la palabra de Dios y por eso la estudiamos para saber qué es lo que dice la palabra. Porque si no la sabemos, pues él puede venir con cualquier cuento y no, sí, se la deja creer. Pero no, por eso nosotros somos unos estudiantes de la palabra de Dios. Bueno, cuarta pieza. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Eso. Entonces estos piecitos, estos piecitos míos, ahorita le vamos a echar un piropo a nuestros pies. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea, noticias de salvación. Entonces dígale a sus pies, cuán hermosos son. Y puede que su pie no sea el más lindo, puede que, mejor dicho, ni describo los pies, pero no es tanto por cómo son, por lo que representan, porque te llevan a ti, ellos son los que te mueven, amén, para que tú vayas y proclames y anuncies el evangelio, anuncies la paz, lleve las buenas nuevas, publiquemos la salvación, amén. Entonces, los soldados estamos llamados a llevar paz al mundo, amén. Estamos llamados a llevar paz al mundo, las buenas noticias de Jesús, amén. Entonces, ¿cuál piensa usted que es el arma de Satanás en contra de esta pieza de nuestra armadura? ¿Un espíritu de qué? De temor, de timidez. Con eso es que él nos ataca. Cosas como: a mí me da pena, no siento hablar, me da miedo, no sé qué decirle. Esas cosas, o sea, no piensen que solamente es que usted las está sintiendo, es que usted está siendo atacado allá. ¡Pium! Él está dando allá a sus pies, porque él sabe que si usted se pone firme, usted va a conquistar a todo Yopal. Amén. Entonces él nos ataca ¿con qué? Con temor, con temor. Entonces, si somos de los que están diciendo cosas de esas, háblele a eso. Dígale: Satanás, usted es un mentiroso. O sea, no, tú ya no me vas a tapar mi boca y no vas a estar mandándome flechas, ni cosas, ni mentiras. No, yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, y yo voy a empezar a hacerlo. Empiezo dando mi testimonio, empiezo dando algo de lo que Él ha cambiado en mi vida, empiezo invitando a esa persona a la iglesia y Él nos va a dar esa gracia y ese favor sobrenatural. Amén. Listo, esa era la número 4. 5.
El escudo de la fe. El escudo de la fe era tan grande en ese tiempo, los soldados romanos usaban ese escudo y era como de 1,80 m, o sea, altísimo. Ellos se escondían detrás de ese escudo y los protegía. Bueno, eso mismo es nuestro escudo de la fe, es para protección, amén. Es un escudo alrededor de nosotros. Fe es lo que vivimos, amén. Dice la palabra que el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Entonces, fe es lo que nosotros vivimos, fe es lo que hacemos. Y no solamente lo que hacemos cuando venimos aquí, sino fe es lo que hacemos durante las 24 horas del día. Amén. O sea, fe es nuestro estilo de vida. Pregúntele al que está a su lado, ¿estás viviendo por la fe? Y dígale, porque te recuerdo, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces nosotros somos de los que hablamos fe, nos alimentamos de fe, sudamos fe. Acá en Yopal que tanto se suda, pues usted góticas y dicen fe, 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 fe. Amén. Y si ese es nuestra arma, perdón, nuestra protección, sí, el escudo de la fe, ¿cuál será el arma que el diablo trae? La duda y la incredulidad, el temor también. Muy bien. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos una batalla de la fe. Amén. Debemos creer la palabra de Dios por sobre cualquier cosa. Si tu palabra lo dice, así es, Padre. O sea, yo no tengo por qué ponerle arandelas ni cosas. O sea, es lo que tú dices y eso es, y punto. Ya, se acabó. Porque el diablo es un experto en traer esa duda. Él es un experto, lo ha hecho por mucho tiempo. Amén. Y a veces lo hace y uno ni se da cuenta. Manda mensajeros. Manda personas que se prestan, sin ellas de pronto pensarlo o querer, y nos manda mensajitos. Y uno como que queda con eso y uno, ¿y será? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Sí? Puede ser con un mensajero, puede ser con un pensamiento, usted mismo. ¡Pum! Llegó un pensamiento en contra de la fe. Amén. Entonces, él está mandando dardos constantemente. O sea, no se asombre. ¡Ay, yo por qué estoy pensando esto! ¡Ay, Señor! Clamo la sangre de Jesús. No. O sea, sí, usted clama la sangre de Jesús, pero no se alerte como, ¿por qué a mí? No. Usted es un soldado y usted está en una guerra y ¡pum! Muy probablemente le caiga una flechita por ahí, pero usted ¿qué tiene que hacer? Estar con ese escudo ahí arriba. Amén. Amén. Listo. Número 6. La espada del Espíritu. Esta ya es la última. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu veíamos que es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios cuando yo la hablo. Amén. Ahí es el doble filo, cuando yo hablo la palabra de Dios. Entonces la palabra es la palabra de Dios saliendo de mi boca. Amén. Cuando estamos llenos de esa palabra, palabras poderosas van a salir. Palabras llenas de fe van a salir. No va a salir temor, no va a salir duda. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál será el arma de Satanás? ¿Cuál será esa espada de Satanás? El chisme, la murmuración, la mentira, la crítica, la queja. Amén. Esas son puestas ahí, ayudaditas por Satanás, para que salgan por nuestra boca. Amén. Si el diablo logra que estemos en esto, él ahí ya nos quitó nuestra espada del Espíritu y nos dio la de él. Nos dio el chisme, nos dio la queja, nos dio la murmuración. Amén. Entonces ahora él ya va a poner su espada a funcionar en nosotros.
¿Y ustedes quieren eso? No, nada que ver. ¿Listo? Ahora para cerrar, quiero que leamos 1 Samuel 17:39. Vamos a ver el ejemplo de David, porque estamos hablando de la armadura, ¿cierto? De la armadura y también de las armas en contra de nuestra armadura. Pero vamos a ver el ejemplo de David. Dice 17:39. Listo, ahí está. Dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cuándo fue esto? Cuando Saúl le prestó ¿a quién? A David sus supes, un tipo re grande y el otro todo chino ahí, todo flaquito ahí, y le puso y entonces quedó. Pero mire que le dijo: yo no puedo andar con eso, porque ¿qué? Nunca lo aprendí. Y antes dijo: porque nunca había hecho la prueba. ¿Sí? Entonces, tu armadura es la palabra que tú sabes y conoces personalmente. Amén. Lo que has practicado personalmente. O sea, tú no te puedes poner la armadura de ninguna otra persona. Es la tuya. Es con la que tú estás siendo entrenado. Esa es tu armadura. Amén. Es la verdad en tu vida, es lo que tú has estado meditando, es lo que tú has estado hablando, es lo que tú has estado confesando, lo que tú has estado leyendo, lo que tú has estado escribiendo. Esa es tu armadura, esa es tu protección. Y que no nos pase como Saúl, que le quería meter la armadura al otro. Amén. Entonces tú no puedes usar la armadura de otra persona. O sea, no puedes andar en la revelación prestada de alguien más. O sea, porque es que tú puedes repetir vainas, tú puedes repetir cosas, pero eso no es revelación. Tú debes obtener tu propia revelación, y eso se hace en intimidad con la palabra, en intimidad con Dios, en oración. Él nos va a traer esa revelación, y cuando es mía, a mí nadie me la va a quitar. Nadie es nadie. Así vengan pruebas, así venga el diablo y trate, nada, porque yo ya tengo esa armadura, yo ya tengo esa revelación. Amén. Así que debemos practicar la palabra. Debemos practicar. Por eso era que él decía: yo no he practicado. O sea, yo no he andado con esta vaina, yo no me puedo mover bien. Yo no he practicado. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo aplicamos esto? Nosotros debemos practicar la palabra. Amén. Así como David. Él no se enfrentó de una vez a Goliat. Él antes tuvo que haber sido entrenado en algo. Él primero peleó contra qué animal. Y luego él ya está practicadito. Por eso fue que ya fue con denuedo y tenga. Porque ya había estado en pruebas. Ya se había estado entrenando. O sea, no fue allá y pini, ¿qué tal que lo mate? No. Él ya tenía una certeza. Él ya había sido entrenado. Amén. Así que debemos practicar. Los soldados entrenan, practican, son entrenados a diario. Amén. Entonces los invito a que se pongan sobre sus pies ya para terminar.